La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la Santa Comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. El libro de Hebreos capítulo 7, verso 23 en adelante dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El mensaje de esta mañana es: Cristo vive para siempre. Llegamos ahora al tercero y último argumento tocante a la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes en Israel fueron muchos. Se dice que hubo 84 sumos sacerdotes en la historia de la nación y naturalmente innumerables sacerdotes subordinados. El oficio cambiaba periódicamente de manos, motivado por la muerte de los titulares, y el ministerio sufría a causa de estas inevitables interrupciones. En el caso del sacerdocio del Señor Jesucristo, no hay tal fracaso porque Él vive para siempre. Su sacerdocio nunca pasa a nadie más y no hay interrupción de su eficacia. Es intransferible e inmutable. Por cuanto vive para siempre, Él puede también salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios Padre. Generalmente entendemos esto como referido a la obra de Cristo al salvar a santos del poder del pecado. No se trata tanto de su papel como Salvador como de sumo sacerdote. No hay peligro de que ningún creyente se pierda. Su seguridad eterna descansa en que está ahí para interceder por ellos perpetuamente. Esa es la característica celestial, divina, gloriosa, todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo. Su santa intercesión por su pueblo y por todos los que se acercan a Dios a través de Él. Por eso puede también salvarlos para siempre, a causa de que su actual ministerio por ellos, a la diestra de Dios, nunca puede quedar interrumpido por la muerte. El Señor Jesús venció a la muerte. El sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón por su procedencia personal. Él es santo delante de Dios, es inocente o sin engaños en sus tratos con los hombres, es sin mancha en su carácter personal, es
separado de pecadores en su vida, sentado a la diestra del Padre. Ha venido a ser encumbrado por encima de los cielos en su esplendor actual y eterno. Así nos convenía que fuese nuestro sumo sacerdote. A diferencia de los sacerdotes levíticos, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios. Esto lo hizo una vez y para siempre. Y no tiene necesidad de ofrecer por sus propios pecados, porque es absolutamente sin pecado. El Señor Jesucristo es santo, santo, santo. Una tercera cosa asombrosa en lo que difiere de los anteriores sacerdotes es que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo. El sumo sacerdote se dio a sí mismo como sacrificio. Maravillosas e incomparable la gracia de Jesús. La ley establece a sacerdotes que son personalmente imperfectos, están caracterizados por su condición de débiles y por el fracaso. Son solo ritualmente santos a través de un ritual. El juramento de Dios, dado después de la ley, constituye como sumo sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. A este juramento se hace referencia en el verso 21 de este precioso capítulo 7 y se cita en el Salmo 110, verso 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio humano ha sido reemplazado por un sacerdocio divino y eterno. ¡Qué insensatez! Entonces, que los hombres establezcan sistemas sacerdotales modelados en base del Antiguo Testamento y que se entremetan en las funciones de nuestro gran sumo sacerdote. El Señor Jesucristo presenta Él para siempre un solo sacrificio. Los sacrificios y el ritualismo y las figuras y las decoraciones no tiene nada que ver con ofrecer servicios directos a la santa presencia del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús enseña por el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso era necesario lo que el Señor Jesucristo ilustra por revelación de su precioso Espíritu Santo al apóstol Pablo cuando le enseña a los Efesios en el capítulo 4, verso 11. Y Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios dados personalmente por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hay una razón. Dice el verso 12 de Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no de otras personas, es el Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo. Es que hay una razón imponderable dada por la palabra de nuestro Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso el Señor enseña que su santo evangelio tiene que ser predicado tal como está escrito. Dice el Señor por su santa palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Se cumplirá la última tilde, la última jota. Por eso, esta razón tiene una causa. Estos dones del Cristo resucitado y su propósito, el resucitado, el Señor comenzó a establecer estos 5 santos ministerios, siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No nos dejemos engañar por estratagema de hombre, por doctrinas humanas. Por eso el Señor les dijo a los fariseos: ustedes enseñan doctrinas de hombres, ¿por qué no enseñan mi palabra? Abran la Biblia y enseñen mi palabra. Es ella, porque dice Hebreos 4:12 que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escoge, hermano y amigo, escoge si sigues a Cristo o sigues a aquel hombre natural que presenta sacrificios que no tienen nada que ver con la doctrina y la palabra de nuestro Padre Celestial. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios. Si usted está en la sintonía de nuestra programación, desea enviar un saludo, una petición de oración, tome su teléfono y llámenos a nuestros automáticos 519-000, 519-116. Son los teléfonos que bendicen al Ecuador. Son los teléfonos de Radio Morena, la gigante del Pacífico.